Muy buenas noches a ustedes, cordialmente bienvenidos a un espacio más de Álzate Cuervo. Esta vez queremos tocar con ustedes un tema muy interesante y es lo que, dicho de otra manera, José, que es mi invitado esta noche, es lo que soñamos en algún momento y lo que tenemos. A todos nos ha pasado en diferentes campos y por eso quiero invitar a mi compañero amigo de la vida, José Luis Castaño, instructor como yo del SENA, pero más allá amigo de tiempo, José. Sí. Hoy no está Luis Miguel Gómez, Luis Miguel Velázquez. Luis Miguel me va a condenar. No está porque estamos en la ciudad de Medellín, estamos pendientes de una capacitación que hemos iniciado aquí en la capital de la montaña, mientras que Luis Miguel goza de su periodo vacacional por todo este espacio en la ciudad de Manizales. José, buenas noches, ¿cómo está? Fernando, buenas noches, muy buenas noches para todos. Qué buena esta invitación y excelente el tema que vamos a tratar hoy. Muy bien, José. José, para darle una idea de pronto a la gente que van llegando, mire, dice Jaime Aponte, User, Estela, Elsa, Edwin Ramírez, Yesid, en fin, ahí vamos saludando, Luis Miriam, Consuelo, a ellos muchas gracias. Acá pues estamos tratando de ir revisando, casi siempre es más fácil visualizar la gente que se conecta a través de TikTok, un poco más complejo, nuestros amigos de Facebook, pero bueno, ahí vamos. Bueno, rápidamente, entonces, como decíamos, todos ustedes, nosotros, desde niños o tal vez desde jóvenes comenzamos a soñar con algo, pero finalmente tenemos algo diferente. Como queremos hablar de gente común y corriente, José Luis, que es mi amigo, que es un instructor como yo, una persona del común, como que es quien habla, solamente vamos a ilustrar la idea a través de un par de personajes. Estaba revisando, por ejemplo, José, hablábamos muy temprano, Julio Iglesias, el cantante. Julio Iglesias quería ser portero, arquero del Real Madrid. De hecho, lo fue, llegó a ser segundo arquero del equipo principal, pero en 1962 tiene un accidente, le genera un problema físico y eso lo saca de eso, pero la vida, eso es lo que él soñaba, pero sí, la vida lo puso para ser cantante, José. Finalmente yo creo, Fernando, que es eso. Muchas veces nosotros nos identificamos desde el punto de nuestras vocaciones, ¿cierto? Sí. Pero cuando hablamos de nuestras vocaciones, viene una influencia grandísima de la sociedad, de lo que pretende, digamos, la misma moda, la misma tendencia, y uno muchas veces se olvida de sus vocaciones, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, José, así como hablamos de Julio Iglesias o Mr. Bean, que terminó siendo humorista, pero estudió ingeniería eléctrica, hablemos de nosotros, la gente del común. Entonces, José, pues como usted es la persona que me acompaña hoy, me gustó mucho la reflexión que me hacía antes de iniciar. Yo te decía, José, nosotros no estudiamos economía para ser docentes o instructores, y tú me respondes y me dices, es que ni siquiera estudiamos para ser economistas. Sí, es que ni siquiera habíamos pensado en ser economistas. Yo creo que es una cantidad de cosas que llevan del destino, de la misma vida, de los que creen en, digamos, en que ya hay unos lineamientos definidos y los que no, y simplemente consideramos que hoy es hora de ir como abriendo el camino, pero caemos en eso que nos corresponde. Y tratamos de hacerlo bien, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. José, yéndonos un poquito atrás, saludo por acá a María Victoria, Steven, Andrés 12, a Beto, User termina en 1131, en fin, ahí vamos saludando a las personas. Yéndonos un poquito más atrás, cuando usted era niño, ¿qué soñaba? En cuanto al ser, lo que iba a hacer, más que al ser, a lo que iba a hacer. Bueno, mi memoria, ¿qué me lleva, hermano? Me lleva, siempre hay una influencia, ¿cierto? Y la influencia está en lo que hace el papá, en lo que hace la mamá o en lo que hace algún familiar, digamos, notorio o representativo de la familia. Yo veía, por ejemplo, a un tío mío que se movía muy bien en el campo de los negocios y todo lo demás. Uno decía, uy, ese parámetro me gusta, ¿cierto? Sí. Entonces, desde ese punto había una inspiración y decía, listo, yo quiero ser eso. Lo que pasa es que cambia, ¿cierto? Y cambia de nuevo, por ejemplo, que yo insisto, es las vocaciones. Y la vocación me determinó y me llevó, me dio una respuesta, hermano, y es que hay personas que nacen para ese tipo de cosas. Sí, estamos de acuerdo. Y otros que nacemos para otras cosas. De niño, ¿cómo le parece, José, que yo jugaba de niño a ser cura? Y recuerdo que escogía un crucifijo, lo llevaba en esta mano, y trataba de colocar a un ladito un talco mexano. Sí. Y le pegaba por detrás y decía que eso era el humo ese que tiran en las procesiones de Semana Santa. Con los años descubrí que tengo poca vocación de cura, ¿no? El que ya de cura está que es más detalladito, sí, ¿no? Pero por eso. ¿Usted de niño pensó en algo así en particular o no? Sí, digamos que hay juegos, hay, digamos, sueños, ¿cierto? Uh-huh. Yo quería ser policía, ¿cierto?
Y yo creo que eso influyó mucho, Nando, porque en algún momento cuando se termina el colegio, se da la opción de prestar el servicio militar, Claro. y a mí me toca prestar servicio militar. O sea que uno hasta se sorprende, uno dice, ve, eso que yo había soñado en algún momento, verse uno con uniforme militar, con botas, metido realmente en un batallón, y uno dice, sí. Estamos de acuerdo. De hecho, José, yo creo que hay muchas formas de verlo de forma general, de manera general, para seguir hablando de nosotros. Si usted mira, muchos de esos muchachos que terminan siendo futbolistas profesionales tuvieron otro tipo de actividades. Recuerdo, por ejemplo, a Perea, Amaranto Perea, Sí. que lo descubren en el fútbol vendiendo helados. Alguien lo conoció vendiendo helados y lo vio jugar fútbol y termina siendo futbolista profesional, selección Colombia, y hoy por hoy asistente de Lorenzo. Saludos para Patricia Díaz. Pati, un abrazo. Un abrazo para Pati, nuestra compañera. Y mire, terminan en el fútbol. Yo creo que uno de los casos se me venía a la cabeza, José, más hablar de Kevin Costner, por ejemplo, que Kevin Costner estudia administración y termina siendo un gran actor. Volviendo con la gente del común, nosotros, si nos ponemos a mirar, José, un alto porcentaje de nuestros compañeros docentes o instructores, creo que no pensamos en ser docentes o instructores, pero estudiamos administración, no derecho, contaduría, pero nada que ver con eso. Sí, yo creo que está ahí. Yo muchas veces me pongo a pensar en el señor de la tienda de la esquina, ¿cierto? Sí. Y seguramente si yo hablo con él ahorita y nos ponemos a charlar con don Rodrigo, yo le voy a preguntar, don Rodrigo, usted nació para ser tendero, ¿cierto? Y yo digo, no, él no nació para ser tendero, es la misma vida lo que lo llevó a que en algún momento tiene que ser tendero. Me tocó decirle así, como usted es judoka. Sí. Y volvamos con eso. Mire, es que la vida es tan particular. José, llévalo al plano, es que todos los planos, digamos, individuales tienen cosas muy llamativas. En el caso tuyo, la pasión por el tema del judo, ¿cierto? Sí. Está en el judo, se aleja del judo. ¿Fue a otro deporte? Sí, exploré fútbol, exploré tenis de mesa, exploré, bueno, cualquier otro, pero regresamos Al origen, ¿no? Sí. Y entonces mire que a todos nos pasa. De hecho, José, ahorita que estoy, digamos, con la goma del running, de correr, pienso que una de las cosas que me alejó a mí cuando era joven de correr era que era muy lento. He sido muy lento. Cuando juego fútbol, soy muy lento. Sí. Y yo decía, pues, tipo tan lento como yo, ¿cómo va a correr? Y ahora que estoy corriendo, pues obviamente pues, no soy de los más rápidos, pero tampoco soy de los lentos. Entonces mire que en la vida, lo que tú dices, lo va llevando a uno una transformación a través de situaciones, como que lo va encajando, y las influencias también manifestadas por los padres, por los hermanos, por los amigos, por el entorno, por tantas cosas. Sí, Fernando, yo en algún momento cuando termino también el colegio, mi papá estaba en Estados Unidos, Sí. Y yo hablo con mi papá y le digo, me quiero ir para Estados Unidos y ayudarle a usted a trabajar para que entre los dos saquemos, digamos, la familia adelante. Digamos que ya unos hermanos míos estaban estudiando y demás. Y mi papá lo que dice es, no, porque si usted se viene para acá, no va a cumplir su sueño de estudiar, ¿cierto? Y creo que era también más el sueño de él. Sí, claro. Pero hay una convicción, ¿cierto? Y esa convicción me llevó a decir, ven, sí, tiene razón. Entonces no cambio mi destino para irme para Estados Unidos, sino que me quedo, empiezo a trabajar y empiezo a estudiar. Ahí influyen muchísimas personas, Fernando. Estamos de acuerdo. Muchísimas personas. Te mire, José, por ejemplo, el caso de tu señor padre, que es el mismo de muchos colombianos. Saludos por acá a las personitas para que sigamos. A Valen, a María Victoria. José, el caso, por ejemplo, de su señor padre y muchos otros colegas, amigos, de todo, que aquí estudian o no estudian, hacen algunas labores, cualquiera sea, y cuando menos piensan, algo los impulsa y ¡pum!, se van para el exterior. Y hacen sus vidas, de pronto forman una familia, otros de manera individual van, trabajan, se proyectan económicamente y regresan, ¿no? Algunos se quedan por allá. Pero eso me da para hacer una pregunta, José, que digamos termina frente al contenido mismo, termina siendo parte del contenido mismo de este en vivo. Ese tema del destino como algo escrito, como algo premeditado, ¿usted cree en eso o usted considera que las cosas se van dando producto como de situaciones diversas? Yo pienso que es una suma de ambos. Pienso que hay algo que está definido, ¿cierto? Muchas veces, y ahí vuelvo a recalcar en el tema de la vocación. Digamos que ni siquiera esta pregunta es para nosotros, Fernando, sino para los oyentes, ¿cierto? Y es, cada uno sabe para qué nació, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabemos por qué estamos acá. Tiene que haber un concepto. Y desde ese concepto mismo, yo pienso que el sistema educativo debería de reforzarlo más. Sí. O sea, un sistema educativo en donde uno llegue y
le ayuden a uno a reconocer sus vocaciones, sus talentos, sin meternos en tanta clase de filosofía, en tanta clase de español, en tanta clase de matemática, sino que realmente la primaria y parte de la secundaria debería ser es para fortalecer los talentos y que uno dijera, hombre, sí, ya sé por qué camino me voy a inclinar. Creo que nos identificamos en eso, José, totalmente. Saludos para William, para Jenny Alejandra. Sí, José, tal vez así uno de los reclamos que quien habla también conjuntamente con lo que apenas hemos tenido. El sector educativo debería pensar en cómo también trabajar y fortalecer esas habilidades que son innatas del sujeto. El niño que nace con la vocación de cantar o de pintar o de cualquier cosa, ¿no? De inventar y de crear. Un tiempo para ellos, para que lo depositen en eso. Creo que tangencialmente lo tocamos esta tarde y decíamos, no consideramos que sea como tan viable que un niño llegue a la escuela o al colegio a las 7 de la mañana, salga a las 5, José, y tenga que ir a la casa cansado a trabajar en tareas hasta las 9 de la noche o a las 8 que papá y mamá la acuesten. Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento tiene tiempo para trabajar esas habilidades, esas cositas que son de su impronta, de lo que decías, de ese camino de la vida, de ese destino o cualquier cosa que queramos llamar? Sí, exacto. Finalmente, hermano, yo pienso que ni siquiera tenemos la necesidad de descubrir si hay o si lo labramos, ¿cierto? Yo creo que la preocupación acá realmente debería estar enmarcada en hacer un análisis, podríamos llamarlo técnicamente como un análisis de brecha. ¿Sí? ¿Y qué es un análisis de brecha? Es qué soñaba y qué soy, sí, para saber si hoy haciendo ese inventario podamos definir si es mucha la distancia de lo que yo soñaba y ahora soy, o si es muy disminuida esa brecha. Me gusta esa, ¿sabes? Me gusta lo de la brecha, y me da paso para tocarle un segundo punto que va de la mano con eso. Voy a saludar hablando a propósito de cómo le cambia la vida a la gente. Siempre está con nosotros caucho de William Giraldo. William Giraldo es un amigo que está en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de William es un hombre que nació lleno de habilidades. El hombre que hace obra blanca, que hace obra gris, que es electricista, que coloca pisos, mejor dicho, prácticamente todo ese tipo de artes, como manuales, por llamar, si se me permite el término, ¿no? Y él, en algún momento, por cosas del destino, termina yéndose para una isla en África, en Islas Mauricio, y comienza a contemplar la posibilidad de, bueno, ¿qué pasa conmigo si voy a otras cosas? Se dio una gran pelea, se fue por allá para El Salvador, luego México, y ahora logra pasar a los Estados Unidos después de pasar toda esa etapa caótica, triste y peligrosa de irse por el lado del Golfo del Darién. Ajá. Que después hablaremos algún día, José, sobre lo peligroso que representa eso hoy por hoy en Colombia. Y ahí está en los Estados Unidos haciendo otra cosa, proyectando su vida. Entonces, bueno, José, yo le decía que había un segundo tema que tocábamos frente a eso del destino, que si uno definitivamente estaba como programado o no. Cuando hablabas de la brecha, José, hay una frase, quiero arrancar con esa frase para que pronto la compartas con nosotros. Creo que es Juan Carlos Maxwell, y si no en sus efectos de Aldous Huxley, que dijo en algún momento, hay que disfrutar del camino más allá del resultado. Y lo quiero pegar al tema de la brecha, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esa equivalencia, esa valoración de lo que quise ser y lo que ahora soy, ¿cómo lo equiparamos o cómo le damos valor? ¿Cómo lo valoramos? Relacionado con esa frase. Sí, o con lo que tú planteabas, o sea, hacer ese análisis de brecha de lo que hoy tengo, lo que hoy soy y lo que en algún momento quise. Sí, yo creo que es que el análisis de brecha, Fernando, y entendiendo que hay que disfrutar del camino, es que no importa si la brecha es muy amplia. Si hoy yo pienso en qué soy y lo comparo con lo que yo quisiera ser y me doy cuenta que la distancia es muy grande, pues disfrutémoslo. Sí. ¿Cierto? Es disfrutar y decir, bueno, realmente o cambio mi intención y yo ya no quería hacer eso, o si realmente lo quiero hacer, pues hombre, tratemos de acercar entonces la brecha a ese punto y retomamos el concepto ahora de correr o del judo. Ajá. Uno muchas veces se mete en la vida por unos caminos y esa brecha se amplía, y cuando uno cae en cuenta uno dice, bueno, ¿qué tan alejado estoy de mi camino, del origen, de lo que yo realmente tengo como esencia? Pues hombre, disminuye la brecha. Totalmente de acuerdo. Saludos también para Arteaga, aparece acá. José, te quiero dejar un puntico para que usted me sirva como recordatorio, como auxiliar de memoria, que quiero ligarlo a esto. Y es que cuando la gente se frustra, uno como ser humano se frustra porque es que yo quería ser bombero y finalmente no me alcanzó, y terminé haciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces yo quiero que luego evaluemos
cómo también uno darle el valor que se merece a eso. Porque es que quería tocar un tema de mi lado, José, bien particular, y es este. Mi sueño tal vez desde muy jovencito, ahora que dije lo de cura, más que ser cura, mi sueño siempre fue ser comentarista deportivo. Y la verdad yo debuto en Caracol Radio Manizales de manera corta, con 19 años, en 1990, y en un espacio que me dio Mario César Otálvaro, y mi sueño era ser periodista, estuve 23 años en eso, pero José, luego me di cuenta un día que ese que era mi sueño no era tanto, y lo abandoné. Aunque digamos que hago periodismo, ¿no? Pero el premio deportivo lo abandoné y ya no me mueve, ya no suspiro por él. Me desencanta, por ejemplo, pensar que la gente hoy está haciendo tanto drama porque se pierde un partido de fútbol. Pues es una forma de ver esto. O, por ejemplo, veía a un amigo, Jorge Iván Rodríguez, en los Estados Unidos, dándole muy duro a algunas individualidades. Que mire, que el muchacho que fue en Brasil, el de la mitad, ¿cómo es? El altote Richard. Sí. Que nada que ver con el de antes. Entonces, ¿por qué no dicen lo mismo de James y de Córdoba y de todos? Entonces, ¿por qué la gente es tan buena hace 4 partidos, ahora son los peores? ¿Cierto? Entonces, como que ese tipo de cosas me bajaron la majestuosidad del comentario deportivo. O cuando sale este muchacho, el que juega en el Aston Villa, ¿cómo es hombre? Se me olvida, Durán, sí. A regañar a los periodistas, a ser grosero, a tratar de manera grotesca. Yo digo, no cambian, siguen siendo los mismos sujetos que les gusta tratar mal a la gente. Pero bueno, entonces yo tuve esa posibilidad, José, que era como parte de mi destino, de lo que yo había logrado, y un día digo, no más, no quiero más eso. Y me siento al principio muy feliz siendo instructor, luego, sé que mi amigo sabe, tuve un bajonazo y te decía, José, tampoco es lo mío, ahora me reencuentro. Entonces la vida es eso, José, como entender, no estamos en CNN, que tal vez soñamos el cuento con estar ahí, pero estamos en el ser una buena institución y gozo de estar con mis compañeros, de estar aquí en Medellín en una capacitación, como que todo es lo que también quiero que a continuación miremos. No estamos allá, estamos acá, pero ¿qué tanto nos hemos gozado esta vida? Exacto, Nando, yo pienso, y no sé cuántos en este momento están unidos en esta charla, ¿cierto? Sí. Pero si lo tratamos de resumir en lo que hemos conversado, porque esto es una conversación, un cafecito, hay 3 momentos fundamentales. Uno es la vocación, sí. ¿Cierto? De eso hemos hablado, la vocación. Otro es la brecha, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué tanto me alejé de mi vocación? Y cuando hago ese comparativo, hay una palabra muy bonita que yo he utilizado muchísimo y es la reconciliación. Sí. Y esa reconciliación es cuando yo me acepto, cuando yo me perdono, cuando yo comprendo por qué me alejé digamos, de la vocación, o posiblemente encontré una nueva vocación. Pero sí debe haber un concepto claro, hermano, de reconciliación, porque esa es la que nos ayuda a continuar, sí. ¿Cierto? Y a conseguir nuevas brechas, y a conseguir nuevas vocaciones, y de nuevo hacer un inventario y reconciliarnos de nuevo. Sí, me parece que eso es un aporte muy importante. José hace parte de todos esos saludos también para Malo. Sí, definitivamente, José, creo que hay algo muy importante, y es que indistintamente de lo que soñamos y de lo que ahora seamos, porque hay gente que, digamos, tiene la fortuna, si se quiere llamar así tal vez, que soñaron ser cantantes y son cantantes. Hablamos de los futbolistas, recuerdo, hablamos en algún momento, sí. Con Germán Gómez, nuestro compañero, hoy a la hora del almuerzo. Decíamos, estos señores deben pasarla rico, porque el sueño de muchos de ellos fue ser futbolistas, hoy son futbolistas, son famosos, tienen dinero, reconocimiento, y seguramente, pues, digamos, como que tuvieron lo que quisieron, lo soñaron y lo tienen. Otros lo soñamos y no lo tenemos, otros lo tienen y no lo soñaron, ¿qué sabemos? Pero finalmente, José, creo que esto es de disfrutar la vida, de gozársela, de perdonarse, de reconciliarse, de hacer todo lo que a uno le permita el día que esté en su leche de muerte, decir, hombre, dentro de lo posible, lo que hice lo hice con ganas, con gusto y con devoción. Sí, exacto. A mí me gustan mucho las analogías. Sí. Y las analogías son una forma de ayudarme a perdonar o a reconciliarme con el proyecto de vida, ¿cierto? Y las analogías me llevan, por ejemplo, a decir, bueno, yo quería ser jugador de fútbol, pero pues no tenía la vocación directa para hacerlo, pero ¿cuántos goles estamos metiendo hoy con nuestra vida diaria, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos pases estratégicos estamos haciendo con nuestras parejas, nuestras familias o nuestros hijos? Entonces la analogía también nos ayuda a reconciliar. Sí. Yo siempre he pensado que ser artista es una ilusión hermosísima, ¿cierto? Sí. Pero ¿será que no somos artistas, Fernando? Si hoy nos metemos todos los días a un ambiente de formación con 30 mentes, 30 seres al frente de nosotros, y lo que hacemos nosotros es pintar, ¿cierto? Esquematizar,
idealizar y finalmente sale un cuadro hermosísimo. Entonces, Sí. la analogía es una muy buena forma de reconciliarnos. Y me parece muy interesante, José, lo que planteas en el tema. ¿Será que no somos artistas cuando hemos labrado nuestra vida esta que nos tocó o que tenemos más allá de la que soñamos todos los días, levantándonos a hacer lo mejor en un ambiente de formación o compartiendo con nuestra pareja, inculcándole cosas a nuestros hijos, hablando con ellos, luchando también su futuro? O sea, también creo que es una manera de decir, somos artistas o somos exitosos, porque viene una cosa de la mano con eso, José, y es el tema del éxito. Por ejemplo, me distancio mucho de quienes consideran, será por nuestra edad, de quienes consideran que el éxito únicamente está unido al tema del dinero. No, Pienso que sí. no. Qué bueno que lo trate. Sí, uno puede ser exitoso, José. A mí me hace exitoso estar aquí reunido en un apartamento aquí en la ciudad de Medellín con dos amigos, sobre todo con el caso tuyo, que nos conocemos desde la época de la universidad. ¿Cómo nos da la vida la posibilidad de volvernos a reunir en un ambiente como este cuando quizás cuando éramos como dicen los argentinos, los pibecitos que estudiábamos, nunca pensamos primero que íbamos a ser mayores, que íbamos a tener hijos, que íbamos a tener miles de responsabilidades y mucho menos que íbamos a terminar juntos trabajando en la misma empresa? Sí, hermano. A mí me encanta hablar del éxito porque precisamente hace 20 días estaba haciendo un ensayo del éxito. Y digamos que cuando uno se sienta a escribir, hay un momento catastrófico, pero es necesario, que es la página o la mente en blanco. Sí. No sé si usted lo ha vivido, ¿cierto? Sí, sí, sí. Usted se va a sentar y dice, ¿de qué escribo? ¿De qué escribo? ¿Qué ¿O por hago? dónde sigo? Sí, todo Y mientras disfrutaba ese momento catastrófico, por decirlo así, al frente tenía una planta que hay en la sala de mi casa, ¿cierto? Una mata. Y me puse a mirar esa mata y yo decía, ese es un ser vivo. Total. Y será exitosa. Es exitosa, claro. ¿Por qué? Porque cumple su función frente a lo que vino al mundo, ¿cierto? Sí. Entonces, el éxito finalmente no está marcado en la cantidad de dinero que tengamos o los reconocidos y famosos que seamos, sino en el cumplimiento de nuestra esencia en esta vida. Mira, José, que para saludar acá a Lady, a Lauris, no alcanzo a dar acá, termina como en Mendivi, ¿no? Ya que tocamos el tema de las plantas, es un ser vivo y debe ser exitoso por lo que aporta. De hecho, aporta mucho, porque alguna vez lo hablamos en este espacio. El día que las plantas desaparezcan del mundo, los hombres moriremos en 3 meses. Eso está claro. Quería tocar de soslayo, ahora que hablas de otro ser vivo, lo hablamos también el tema de los animalitos, José. Digamos que en mi caso, al igual que tú, tengo la posibilidad de tener 2 hijos, ¿cierto? El caso de una niña, el caso tuyo una niña, un niño, el caso mío 2 niños. Pero mis niños están en otra ciudad, entonces poco comparto con ellos. La vida me dio la posibilidad de retomar en algún momento un ser vivo, como una gatica que tenemos ahorita, y me pongo a mirar, para mí eso, si se quiere, me ha hecho exitoso desde el punto de vista emocional, porque llegar a mi casa, a ver cómo ese animalito me ronronea, quiere que lo cargue, o a veces no quiere que lo cargue, porque así son los gatos, en la noche se acuesta con nosotros, a mí me ha aportado emocionalmente muchas cosas frente a ese vacío de no tener cerca a 2 personitas tan importantes como mis hijos. Qué bien, exacto. O sea que finalmente ese ser vivo es exitoso. Sí, claro. Porque está cumpliendo su labor y su esencia frente a eso. Total. Entonces, Fernando, yo creo que las comparaciones son, digamos, la forma más peligrosa de sentirnos miserables. Sí. Porque yo soy judo, que usted lo mencionaba ahora, y participar a mis 51 años en un torneo nacional, y llegar a la esencia de vivirlo, ¿cierto? Pues posiblemente no podría tener referencia porque en esos días que yo competí estaban los Juegos Olímpicos, Sí. ¿cierto? Y pues las magnitudes son totalmente diferentes, pero el éxito está en que ese es mi proceso. Sí. Y es mi proceso y lo vivo así como lo esté viviendo el campeón olímpico. Son 2 procesos y el éxito está definido en esa parte. O sea que la analogía vuelve a fundamentarse acá, sí. Y es, las comparaciones no pueden estar. Finalmente debemos darle mérito y valor a lo que somos, a lo que tenemos, ¿cierto? Sin compararnos con el que está arriba, porque seguramente nos vamos a sentir miserables, pero tampoco sin compararnos con el que está abajo, de alguna forma, sí. En esos términos, porque posiblemente nos va a hacer sentir, digamos, orgullosos y mal enfocados frente al mérito, claro. ¿cierto? Porque mira, José, que si uno lo mira al contrario, por ejemplo, cuando uno corre, ¿no? En la última carrera, por ejemplo, en la categoría de 10K participamos 237. Yo termino 37 y llevo 3 meses corriendo, digamos, con un plan de trabajo. Entonces yo digo, quedé muy arriba. Pero cuando me pongo a mirar los que quedan por encima de mí, entonces, si yo le digo a usted, ¿cómo le parece, mi querido José?
que el que quedó primero, 35, me saca 13 minutos. Entonces, estoy muy lejos de él. Exacto. Entonces, en ponerme a comparar lo que termina siendo mi año, mejor me disfruto de eso, saber que en la última carrera me la corrí toda y nunca me ahogué, nunca me sentí triste, ni que me iba a quedar, sino que llevaba mi ritmo, mi cosa. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo, José, me parece muy válido ese aporte. Y aunque el ser humano pienso que tiene como unas raíces muy competitivas, uno debería darle a eso como un manejo, ¿no? Que el ser competitivo no le permita a uno amargarse o amargarle la vida a otro. Finalmente uno debería competir primero con uno mismo, ¿sí? ¿cierto? Es con uno mismo. Yo, por ejemplo, admiro, y Fernando, y se lo digo personalmente, es este espacio, ¿cierto? Yo generalmente, o sea, admiro a las personas que se conectan porque yo no lo hago, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de entender la dinámica de personas que se conectan a escuchar una conversación de dos seres como usted y yo, nos lleva a que esas personas que están escuchándonos saquen conclusiones para sus vidas mismas, para sus familias, para sus hijos, y eso ayuda como a fortalecer, ¿cierto? Así que eso es admirable, pero nadie se está comparando con otros, porque probablemente no lo hacen, pero hacen otro tipo de cosas. Total. Yo creo que la vocación está ahí, en que cada uno tomó el celular y dijo, me voy a conectar y voy a escuchar a esos dos seres. Mire, yo me sigo pegando esos argumentos que me caen desde perlas, miremoslo de esta manera. No voy a decir nombres porque no sé muchos, pero hay influencers que dicen cualquier cosa, José, y tienen visualizaciones de 2 millones, 3 millones de personas, ¿cierto? Creo que yo estoy muy lejos, o sea, estoy tan lejos que tengo 10, 20, 30 personas. Pero hay mucha gente que me dice a mí, Fernando, usted ya monetiza, la verdad, ¿no? O sea, no gano dinero. Ellos sí, por fortuna para ellos ganan dinero. Muy chévere, por ellos se ganan dinero con las ideas que tengan. Pero, por ejemplo, José, el mero hecho de poder estar compartiendo este escenario contigo, a mí me da un plus. Dice, qué bacano con José después de tanto tiempo poderlos llevar a que hablemos con la gente. A los que están conectados con nosotros, poderles dar las gracias porque están con nosotros también es muy importante. O sea, ellos, el mero hecho de saber que usted está dedicando 30 minutos de su tiempo a escuchar a dos personas que tal vez conocen o quizás no. Adicional a eso, José, hablemos por ejemplo de 3 o 4 personas que están conectadas en ciudades de los Estados Unidos o incluso en España. España con esta, por ejemplo, que con 6 horas, 5 o 6 horas de diferencia. Sí. Imagínense, estamos hablando, José, ya les va a acabar el tiempo, de las 7:57, allá estamos hablando de 10, 1 de la madrugada, 12 de la noche, ¿no? Y están ahí. Yo creo que no estamos de acuerdo, José. Ya eso se vuelve una situación de éxito o se vuelve una situación de reconocer y de autoagradecerse el esfuerzo que se hace y esa vocación que vos hablaste al principio. Me parece importante. Hay 2 frases muy chéveres, desideratas, no sé si lo han escuchado, Fernando, y es disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Y yo creo que ahí está la brecha, ¿cierto? Sí. Pero hay que disfrutar de los dos. O sea, de lo que era mi plan, pero también de lo que logré. Sí, José, por acá nos saluda Luis Miguel Pelas, que está. Muchos saludos para Luis Miguel. Dice, buenas noches para mis queridos instructores. Bien piloso que es Luis Miguel, ¿no? Sí, exacto. Oiga, bueno, así pilosos como ustedes, o sea, muy inteligentes para la... Bueno, mi querido José, como la idea es no faltarle al respeto a sus compañeros, a nuestros seguidores con el tema del tiempo, nos quedan 2 minuticos. Como usted es mi invitado, además un gran invitado y gran amigo. José, un filtro, un resumen de esto, de lo que somos, o lo que quisimos o lo soñamos ser y lo que hoy tenemos. Lo repito como lo estaba mencionando Fernando, y es esa frase de Sirata, yo la repito constantemente, y es disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Sí, así que disfrute de lo que quería hacer, pero disfrute de lo que es hoy, ¿cierto? Sí. Y esa es la manera como nos podemos reconciliar con esa brecha que se puede generar ahí. Y me sumo entonces, José, para terminar, no nos sentamos frustrados por nada. No. Yo creo que el mero hecho de vivir, de compartir, de conocer personas, lugares, sitios, animales, plantas, seres vivos, eso nos debe dar a nosotros la tranquilidad de haber pasado por aquí de manera grata. Por eso, José, como todos los caminuticos, hay una frase que a mí no me gusta. Ejemplo, la gente dice, es que yo quiero estudiar para ser alguien. No, usted de que nace es alguien. Sí, exacto. Usted es alguien. Claro. Claro, digamos que el sistema nos invita, por no decir nos obliga, hay que estudiar para ser más competitivos, ¿cierto? Pero hay personas que incluso sin hacerlo, de manera autónoma, terminan siendo personas que le entregan muchísimo a los seres humanos, a la sociedad, a la familia, a ellos mismos. Sí, es más, finalmente el prototipo que nos definen desde niños
Posiblemente no sea. Posiblemente no sea siempre estudie, gradúese, estudie en universidad, cásese, tenga hijos. No, la vida tiene 1000 matices. Y si yo quiero estudiar, y si no quiero estudiar, sino que quiero irme a conocer el mundo y a comerme el mundo y después quiero vivir solo y volverme artista, ese es un camino y es una muy buena opción. Sí. Entonces, ni siquiera debe haber un prototipo. Estamos de acuerdo, José. Gustazo. Hombre, gracias, Nando. Muchas gracias por esta invitación. A ustedes, gracias por escucharnos en esta conversación y ojalá rescatemos algo bueno de todo esto. A ustedes, como decía José, muchas gracias. Ha sido un gustazo, como siempre, tenerlos. Veremos la próxima semana a las 7:30 de la noche, el día miércoles, con otra temática. Y seguramente con mi compañero y amigo, el joven Luis Miguel Velázquez, el brillante hombre que hace parte de este ser de alta tecnología. Muy gentiles, que estén muy bien.